Española de Profesionales de Comercio Exterior pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. Activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Como siempre nos encontramos en el programa Integrando Mundos, la voz de tu negocio, programa transnacional que impulsa y fortalece los vínculos de emprendimiento, empresariales, negocios y culturales entre España, Europa y América. Muy buenas tardes aquí por España, Madrid, y también muy buenos días por allí, por Perú y otras zonas de América Latina que nos vienen escuchando constantemente. Bueno, como siempre... nos acompaña en el equipo de panelistas nuestro amigo Fernando Aliaga, que él es economista y especialista en todo lo que son la incorporación de empresas que quieran unirse al mercado europeo y también de América Latina. Y en Perú, nuestro amigo César Villar, que él es ingeniero, catedrático y un experto también en la asesoría de empresas y pequeñas y medianas empresas que quieren incursionar al mercado internacional y exportaciones. Y nuestro amigo José Luis Urbina, que también nos acompaña siempre en off. Él es economista, empresario y asesor de empresas y pequeñas empresas y sociedades que están aquí en España y Europa. Bueno, buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jesús. Nuevamente, como todos los viernes, últimamente. Y nada, hoy sinceramente es un día que la verdad que estoy más ilusionado que otros, porque vamos a hacer un programa, tanto con mi hijo, Fernando Aliaga, que está en Suecia, como con las hijas de César, Nicole y Estefanía, que están en Perú, ¿no? No sé, quería más o menos, porque este programa va a ser un poquito diferente al resto, pero quería comentar la idea, cómo surge la idea de este contenido. Pues en una de las tantas conversaciones que tuve con mi hijo ya hace algún tiempo, pues siempre conversábamos sobre cosas que él ha visto, pues en los diferentes países de Europa donde ha estado, gente que ha conocido. Evidentemente hablamos de la gente latinoamericana que va encontrándose, que ha ido encontrándose en las diferentes ciudades. Y un día pues le digo, oye, ¿por no hacemos algo para que cuentes estas anécdotas que me cuentas, ¿no? Estas vivencias? Porque hay mucha gente aquí que no sabe cómo somos, ¿no? Como los latinoamericanos me refiero, como cuando llegamos, qué traemos, qué hacemos, a qué nos podemos dedicar. A lo mejor hay una visión diferente de cómo nos ven, porque hemos venido hablando en los programas anteriores pues con gente que ya pues tiene sus negocios, ha trabajado, ya ha pasado mucho tiempo desde su llegada hasta ahora, no ha tenido quizás esa forma de la posibilidad de conversar con alguien que le diga, mira, tú cuando llegaste eras así, ahora... Entonces, esas cosas eran las que surgen y le digo, pues, ¿qué te parece si hacemos esto? Lo coordinamos y aquí estamos, ¿no? Hablé con César y le dije, oye, ¿qué te parece si también Nicole y Estefanía
forman parte de este conversatorio y dejamos que la generación millennial pues nos diga un poco cuál es la percepción, cómo nos ven, qué harían ellos, qué han hecho desde cada punto, desde su punto de vista, ¿no? Uno en Europa y otros en Latinoamérica. Así que aquí As- estamos. Así es, precisamente el programa de hoy es Emprendedores. ¿Cómo nos ven cuando llegamos a Europa? Y también cómo ven desde Latinoamérica, desde América, a los empresarios y emprendedores de España que van allí, ¿no? Y visto desde la voz propiamente de gente que también está movida en el tema y metida en el tema empresarial, de emprendimientos, pero que son también jóvenes, ¿no? Tienen su propia visión, sus propios códigos y su propia perspectiva del mundo. Bueno, para ello vamos a conversar con Stephanie Villar Barnet. Ella es especialista en marketing y comunicaciones en RSM Perú. Y también Nicole Villar Barnet, que ella es comunicadora de la Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú. Y aquí, bueno, no aquí en España, pero sí en Europa, en Suecia, nos acompaña Fernando Aliaga Narva, que él es estudiante de Economía de la Universidad de Melardalen, me corrige, seguro que lo estoy pronunciando muy mal, presidente de la Junta estudiantil de allí, de dicha universidad. Bueno, muy buenas tardes aquí en Europa y buenos días por allí, por América. ¿Cómo están? Empezaremos por Fernando Aliaga Narva. ¿Está por allí? Hola, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por recibirme aquí en el programa. Sí, la pronunciación muy bien, la verdad. Es difícil el sueco a veces, pero muy bien, bastante aceptado. Ya estás Eh, aprendiendo sueco ya. Sí, sí, me defiendo, no, lo único con un acento que a veces me dicen que estoy rompiendo un poco el idioma, pero me defiendo. La mayoría de suecos hablan inglés, o sea que en ese sentido es muy fácil simplemente hablar inglés. Pero sí, sí, está bien aquí. Y nada, pues encantado de estar aquí. Es así como, justo como dijo mi padre, hace tiempo que hemos hablando de esta conversación, siempre que hablamos por teléfono, conversamos, pues entramos un poco en la dinámica de la economía, experiencias y cosas que han ocurrido y pues surgió ese tipo de esta idea y pues contento de que al final pues estemos aquí ya por fin en el programa. Muy bien, muy bien. César, y por allí, por Perú, ¿cómo estamos? Bueno, estamos, mira, vamos a tener un poco de problemas técnicos porque el internet desde hace 3 días acá en lo que es el operador no me ha solucionado el problema, así que estamos cada uno conectándonos por el celular. Acá pues estamos pasando pues toda una situación y este tema que me lo propuso en un momento Fernando me pareció bastante interesante para poder ver la perspectiva que tienen los millennials con respecto a todo esto lo que está pasando y cómo se va a desenvolver en la nueva normalidad. Hay que entender de que son personas que en mi caso, en el caso de mis hijas, ¿no? Nacieron con una computadora al lado y al año ya estaban con la mano chiquita manipulando el mouse. Entonces, son gente que han estado ya sobreexpuestos al uso tecnológico. Mientras que nuestra tecnología, nosotros somos de la generación de la televisión y de los programas diferidos y vistos en blanco y negro, ¿ok? Ellos son la generación del tiempo real. Lo que sucede hoy, lo veo hoy, ¿ok? Y comento hoy, ¿ok? Son la generación multicanal que puede estar así. Si nosotros podemos manejar 2 o 3 cosas simultáneamente, ellos manejan 4, 5 cosas más simultáneamente, ¿ok? Sin descuidar ninguno de los temas. Y lo que he visto también que son la generación de las cosas resumidas, ¿ok? Yo he aprendido a desarrollar presentaciones lo más
resumidas posibles, pero que en ese resumen y de manera gráfica puedan transmitir mucha información. ¿Ok? Entonces, evidentemente que la perspectiva que tienen del mundo va a ser completamente diferente y nosotros podemos aprender mucho de esa perspectiva. Así es. Bueno, ¿qué tal, Stephanie? ¿Cómo estás por allí? Buenos días allí en Perú y en América. Sí, bueno, buenos días y buenas tardes a todos ustedes. Bueno, aquí estamos con mucho calor y con muchas ganas de contarles un poco nuestra perspectiva. Así es, así es. Nicole, ¿qué tal? Buenos días por allí. Buenos días y buenas tardes. Bien, igual, con ganas de agarrar y tal vez a dar un punto de vista más que todo en los temas universitarios, porque más que todo mis contactos son de personas que aún están en la universidad, ya que también Claro. recién acabo de ingresar. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era un poco más joven, incluso niño, en el caso de Perú, por ejemplo, empezaban a venir algunos turistas, gente del extranjero, y teníamos una visión del extranjero, de lo extranjero, totalmente distinta que creo de la que tienen ahora, porque ahora ya pues está viniendo muchísimos extranjeros, incluso a vivir, a radicar en Perú, cuando antes eso era muy raro, poder incluso interactuar con extranjeros, ¿no? Entonces, más allá de verlos caminando por las principales calles o en alguna peña turística, digamos así, porque precisamente llevan ese nombre, ¿no? De peñas turísticas, no sé qué, ¿no? Es dedicada y especializada básicamente a turistas, porque era muy raro ver turistas, ¿no? En el país, yo recuerdo eso, ¿no? En cambio ahora, cuando he estado hace algunos pocos años en Perú, pues había mucha gente de ya de muchas nacionalidades, conviviendo en un mismo edificio, ya encontrabas españoles, encontrabas ingleses, británicos. Entonces, en esta convivencia, digamos, ya con el extranjero y con las costumbres extranjeras, se va dando con muchísimo mayor frecuencia. ¿Cómo lo ven ustedes este tema de la convivencia, Nicole y Stephanie, la convivencia con los extranjeros? Ya no es una visión rara, digamos, del extranjero, es una cosa cotidiana que ustedes tienen y la posibilidad de interactuar con mucha gente de otras nacionalidades. Sí, bueno, desde mi punto de vista, en la oficina en donde yo trabajo, he tenido la fortuna de trabajar con dos personas que, bueno, son extranjeros. Uno que es un inglés, que ya lleva 3 años en el Perú, y un chico que vino de pasante, que era de la India, pero que había vivido toda su vida en Australia. Ellos vinieron a Perú y acá realmente fue muy interesante ese intercambio cultural, porque creo que salió a notar toda esa hospitalidad que tienen los peruanos y que los caracteriza, porque ni bien llegaron eran todos los gerentes o todos los asistentes o compañeros de trabajo, a pesar de que no hablaban inglés, muchos de ellos trataban de comunicarlos, invitarlos, salir después de la oficina a tomar algo, tienes que comer esto, enlistarle todos los restaurantes. Entonces, por ese lado era muy divertido ver todo ese intercambio, porque, por ejemplo, el chico que venía de la India, que era de Australia, él ni siquiera hablaba español, él solo hablaba inglés, y muchos de ellos no hablaban inglés. Entonces era o por traductor Google o tratar de comunicarte por señas. Entonces, todo ese intercambio cultural fue muy interesante. Y por el lado de la oficina, la forma en la que trabajan también fue diferente y tuvimos que cambiar la forma en la que nos comunicamos. Porque, por ejemplo, con el inglés, que era mucho más metódico y mucho más estructurado, se le hacía muy difícil nuestras reuniones, que empezábamos a conversar, tal vez no teníamos objetivos muy claros sobre la reunión, que empezaba con A y terminaba con C, entonces tratábamos de ser mucho más puntuales porque a él le costaba entrar en eso. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje en los dos casos y muy interesante. ¿Y tú, Nicole? Bueno, siguiendo como que en la misma línea, también tuve la oportunidad de poder conocer al chico que mi hermana está comentando, que era el hindú. Y algo que me sorprendió bastante, claro, es la familiaridad y el respeto que uno tiene hacia otras culturas. Por ejemplo, este chico pues no consumía carne, entonces las cosas que les podían
como que recomendar era teniendo como que cuidado o respeto hacia sus creencias que él tenía. Y la forma de comunicar también, por ejemplo, mi mamá también es una persona que no habla inglés, pero se podían los dos comunicar de una forma súper práctica con lo que es el Google. Ni siquiera tenían que pronunciarlo, sino lo ponían, lo escribían y lo reproducían. Entonces es algo súper interesante. Igual, lo bueno que acá tú vas a Miraflores, al Parque Kennedy, y te puedes encontrar a gente de cualquier parte del mundo. Se te pueden acercar. Una vez me pasó un canadiense como para que le indiques alguna dirección y ahí puede surgir la charla. Creo que una ventaja de la Latinoamérica, o al menos acá en los peruanos, aquí sí somos muy hospitalarios y nos encanta como que mucho ayudar, que se sientan bienvenidos en nuestro país, recomendarles sitios. Entonces creo que eso sí es una característica que resalta mucho de los peruanos, aparte de recomendar siempre las comidas. Así es. En cambio, creo que en Europa, digamos, las cosas son distintas, porque aquí pues tenemos prácticamente 70 millones de turistas al año, convivimos, aparte de los migrantes que han llegado acá a Europa de diferentes nacionalidades, entonces la convivencia con el extranjero y lo extranjero es quizás una cosa mucho más cotidiana. Y tú, Fernando, que estás incluso siendo español, estando en España, conociendo esa cercanía de la cultura España con Latinoamérica, con la peruana, y ahora yendo, digamos, a otra ciudad, en este caso otro país totalmente distinto, idioma distinto, ¿cómo se da esa convivencia entre, digamos, en sí? Porque ahora Europa como tal, pues tú prácticamente, ustedes han nacido ya en esta cultura de la integración de Europa, ¿no? Como sentirse casi como un país, el ser europeo con identidad propia, ¿no? El ser europeo, ya no tanto el ser español, el ser francés, el ser alemán, sino el ser europeo. ¿Cómo ven ustedes en esta migración interna que hacen por estudios o por trabajo, o incluso los extranjeros, aquellos que llegan no solamente dentro de Europa, sino los que vienen de América Latina en general? Bueno, correcto, exactamente. Yo siempre he sentido la cercanía de otros países en Europa, aunque de joven igual no lo consideras tanto cuando eres joven, pero a medida de que maduras un poco, igual después de los 20 años, que empiezas a poder viajar y tal, empiezas a considerarlo bastante bien. Yo, la verdad que he conocido muchísima gente extranjera. Cada ciudad europea que he vivido siempre ha habido una gran cantidad de internacional, una mezcla de culturas bastante importante. Algo que Stephanie dijo que es bastante cierto es el tema de la multiculturalidad a la hora de trabajar en oficinas o incluso cualquier tipo de trabajo. Se aprecia incluso cuando uno se mueve en Europa. No trabaja de la misma forma en España, la forma de trabajo, que a lo mejor la forma que se trabaja en Alemania o que se trabaja en Inglaterra. Y se nota mucho a veces, incluso siendo tan cercanos, siendo europeos, por así decirlo, ¿no? También una cosa que se aprecia mucho cuando viene gente de Sudamérica es que, y hablamos de eso otro día, que el tema del idioma nos acerca mucho. El hablar, ya no solo hablar inglés es una forma de comunicarse, pero hablar español crea una cercanía y crea una comunicación y trae consigo una serie de cultura importante que ayuda bastante a comunicarse un poco más allá de simplemente la comunicación hablada. Y cada vez que he encontrado con gente hispanohablante aquí en Europa siempre ha surgido esa chispa instantánea de cercanía, de ser, hablamos español, nos podemos comunicar, algo, no es lo mismo que comunicarse solamente en inglés con otra persona. Creo que eso ha sido bastante importante. Pero por lo general, en muchos sitios de Europa siempre más que en la ciudad vamos a encontrar muchísima gente internacional, siempre, y en ciertas partes de Europa incluso está considerado que el idioma oficial es en inglés. Por ejemplo, en Barcelona, cuando vivía allí, la cantidad de gente que era internacional, lo que venía por trabajo, no solo para visitar, sino también para trabajar, era impresionante.
y todo estaba en inglés, en español y, pues, y en otros idiomas, ¿no? Entonces se da un poco por sentado al final. Efectivamente. Fernando, tú tenías una estructura cuando Sí, estábamos mirando aquí el tema de la... sí, Del... vamos, yo creo que hemos empezado bien porque un punto era ese, ¿no? Que era lo que nos unía tanto en Latinoamérica como en Europa. En el caso de Europa, pues lo que dice Fernando es el tema con el latino y el tema del español, del ciudadano español en este caso, lo que une es el idioma, es un vínculo, ¿no? Que quieras o no existe y va a seguir existiendo. Y en el caso de Perú, por ejemplo, lo que decía Estefanía y Nicole, que era pues la hospitalidad que tenemos los peruanos. Eso es algo que es tradición, más que nada con el que viene de fuera. También es cierto que a Perú le está pasando ahora lo que le pasó a España hace unos 25, 30 años más o menos, que de ser un país de exportador de inmigrantes, pues se convirtió en un país importador, ¿no? Y en eso está Perú ahora. Perú tiene, pues, ahora mismo inmigrantes, el grueso de venezolanos que hay ahí en Perú, pues lo ha convertido a Perú en un país receptor de inmigrantes. Entonces, ya hemos visto un poco lo que nos une. Yo quería preguntar a los tres un poco las diferencias que tenían, que lo hemos visto más o menos de una forma superficial, las diferencias que había entre el inmigrante que viene a Europa, yo creo que eso Fernando lo puede decir, la formación que trae, la cultura que trae, los conocimientos que trae para poder trabajar porque evidentemente Europa es caro, ¿no? Y hay que venir a trabajar y a estudiar, en el segundo de los casos. Y la formación con la que llegan los europeos que van a trabajar a Perú, por ejemplo, y qué facilidades tienen en ambos casos, ¿no? El que llega a Europa, qué facilidad tiene, en qué sectores se mueve más rápido, pues qué trabajos son los que lo acogen más rápido, en qué sectores. Y en el Perú también, qué sectores son los que lo acogen más antes, ¿no? Porque evidentemente camareros, por ejemplo, en Perú no he visto yo camareros europeos, las cosas como son. Sin embargo, el latino, pues parece que está predestinado a ser camarero, ayudante de cocina. Eso es lo que más o menos quería que nos pongan un poquito en antecedentes. Yo podría comentar en esto que mi perspectiva siempre ha sido que cuando he conocido gente latinoamericana que trabajando en Europa o que he conocido en diferentes factores, ha sido o gente que venía muy preparada, gente que venía con estudios universitarios, incluso de postuniversitarios y doctorados, gente que venía muy preparada y que venía a hacer un trabajo en particular o emprender, o gente que a lo mejor venía porque tenía la oportunidad de venir. Muy sencillo, y si tienes la oportunidad de conseguir un pasaporte europeo, se soluciona muchísimo el acceder a Europa. Entonces, si tienes algún tipo de... en ese sentido, y si tienes la oportunidad de venir, pues vienes. Y muchísima gente me conoció así. Entonces, muy pocas veces he visto algo en términos medios. Siempre ha sido gente muy preparada o gente que venía porque podía venir y simplemente venir. Entonces, así creo que es lo que más yo he percibido. ¿Y en qué sectores se ubicaba cada uno de ese grupo, ¿no? Bueno, la gente que podía venir simplemente llegaba y acogía los trabajos que más en hospitalidad, restauración, trabajos los trabajos más como de limpieza o trabajos de gente que de verdad que trabajos que no hace falta mucha preparación y que simplemente con hablar el idioma y saber hacerlo, pues puedes desenvolverte muy bien. Mucha gente ha aprovechado también esto para estudiar. Tengo amigos que venían, trabajaban y a la vez estudiaban porque tenían la oportunidad de hacerlo aquí en Europa. Y luego en el otro sector, en la otra zona, hay mucha gente emprendedora conocido que venía preparada a abrir aquí su negocio, que venía con contactos que habían encontrado en Latinoamérica y venían aquí a trabajar,
o habían estado buscando trabajo. Muchos, ahora mismo en el tema de mucho trabajo de oficina, típico de economía, marketing digital, administración de empresas, trabajos que pues uno puede pedir, estás bien preparado y luego pides igual tienes una entrevista y entras ya, llegas aquí con una visa de trabajo. Entonces, pero es gente muy preparada, que imagino que ha habido un proceso de selección para poder llegar aquí, con lo cual llega el que mejor ha pasado ese proceso de selección. No obstante, en ese grupo de la gente que ha viajado por necesidad, había gente que estaba formada y que tenía pues, formación universitaria y con experiencia. A pesar de eso, no podían acceder a otro tipo de trabajo. Claro, el problema siempre es el tema de cómo los títulos son reconocidos, cómo los estudios son reconocidos. Dependiendo de títulos, por ejemplo, si estudias, tengo una amiga, por ejemplo, que estudió psicología, pero no, a mejor psicología tienes que estudiar un curso extra o un año más para poder practicar la psicología dentro de cierto país. Por ejemplo, se ve bastantes, hay, por ejemplo, aquí en Suecia un ejemplo bastante importante. Suecia tiene un problema a la hora de necesita enfermeros y enfermeras. Hay médicos, pero en cuanto a sanidad hay falta de enfermeros y asistentes de enfermería. Entonces suelen aceptar mucho a gente que viene de fuera, pero para poder ejercer este tipo de trabajos aquí en Suecia, pues como mínimo tienes que hablar el idioma también. Y aparte, depende de dónde ha sido tu carrera, pues a lo mejor te hace falta pasar 1 o 2 cursos extra que son para convalidar tu título. Pero la gente lo hace, la gente llega, tarda más, es un poquito de esfuerzo, llegas aquí y tardas unos cuantos años en llegar, pero la gente estudia el idioma, pasa sus cursos y después de unos años pues consiguen trabajar en lo que ellos han estudiado. Pero no es tan sencillo como, por así decirlo, si alguien ha estudiado enfermería o lo que sea en una universidad aquí en Europa, es más fácil convalidar esa titulación en otro país de Europa. Y Estefanía, si nos trasladamos a Perú, ¿cómo ves estos mismos aspectos, ¿no? La gente que llega formada, los que no llegan formados, ¿qué facilidades tienen para trabajar? Bueno, de los casos que yo he conocido, la mayoría de las personas que han trabajado, o bueno, que han venido de Europa para trabajar acá en Perú, ha sido porque de alguna u otra forma tienen algún nexo que alguna empresa los ha traído, o que de sus mismas universidades han postulado para poder venir acá y para poder realizar el intercambio. Entonces, ya teniendo todos esos papeles, es mucho más fácil hacer todos los procesos. Entonces, digamos que en ese caso era mucho más fácil porque la misma organización, la misma empresa los pedía, ¿no? Y si no, eran empresas que tenían diferentes sucursales en diferentes partes del mundo, entonces también habían esos intercambios internos. Uh-huh. Bueno, lo que dijo Fernando es muy cierto, porque, por ejemplo, una profesora también, cuando estábamos tocando ese tipo de temas, nos dijo que si en algún momento queríamos como que hacer una maestría afuera, porque la mayoría que estudia comunicaciones quiere hacer una maestría en España, tendríamos que buscar universidades que el título valga en nuestro país. Porque tú puedes hacer allá la maestría, pero vienes acá y ese título no tiene un reconocimiento, no tiene un peso, y es como si tú nunca hubieras estudiado. Entonces siempre es bueno como que chequear ese tipo de cosas, saber si en el Perú esa universidad como que convalida para saber que cuando tú busques un trabajo, pues te lo reconozcan. Ahora, algo que comentó también Fernando, el otro Fernando, es sobre las personas que vienen, por ejemplo, acá en el Perú, cuando recién comenzaron a emigrar los venezolanos, bueno, ellos comenzaron pues trabajando vendiendo caramelos, y los primeros venezolanos que llegaron acá, tú te das cuenta que eran personas que tenían estudios universitarios, tenían su título, pero no podían ejercer su carrera dentro del Perú. Uno, porque es muy difícil acá conseguir como que trabajo estable o trabajo que sea dentro de tu sector, dentro de tu carrera.
Y es así, ¿no? Como que poco a poco ya ellos teniendo como que 6 meses, un año, podías ya ver que esos venezolanos conseguían ya trabajo dentro de lo que ellos habían estudiado. Entonces, creo que también tiene que ver mucho eso de convalidar, de que tu título sea reconocido pues en el país donde tú vayas, porque no siempre es así. Sí, lamentablemente eso es un proceso pues, administrativo y burocrático que cada país tiene sus tiempos, ¿no? Mira, lo que ha dicho Nicole nos da pie a tratar el punto en que existe información y si existe es accesible, pero una información real de que en la que tanto la gente latinoamericana o la gente, bueno, empezar por la latinoamericana, se pueda fiar de esa información para poder intentar programar un futuro, ¿no? de tu vida, que quieras salir, plantearte unos plazos, unas etapas. Eso es saber si existe esa información y si se puede confiar, ¿no? Eso luego Fernando nos podrá decir si en Europa existe eso. Sí, sí, lo que te refieres es si existe alguna dónde encontrar esta información de forma sencilla para saber cómo llegar a otro país y qué necesitas. Lamentablemente no existe una respuesta sencilla, ¿no? O sea, hay muchas páginas de internet, puedes buscar en Google muchas de esas cosas, pero para mí personalmente la información más real y más verídica que voy a encontrar siempre va a ser la información que viene de los gobiernos de cada país. Y información gubernamental suele ser complicada, burocrática y puede ser un poco confusa para aquel que lee y que no a lo mejor tiene los conocimientos de ley que hace falta. A veces yo me pierdo muchas veces con estas cosas. Y luego también muchas veces este tipo de información pues suele estar en el idioma del país al que buscas o en inglés, como mucho. O sea, pero bueno, hay herramientas como Google Traductor que pueden ayudarte con eso. Pero yo me fiaría más de las páginas oficiales de los gobiernos para saber qué me hace falta y qué necesito para llegar, pero requiere un esfuerzo de buscar, de encontrar y de comprender este tipo de información. Sí, justamente yo estaba en el proceso de buscar diferentes opciones para poder realizar una maestría y también una de mis principales opciones era España porque está muy bien posicionada con todo el tema de comunicaciones. Y lo que yo hacía era, porque encontré varios blogs y cuentas de Instagram que se dedicaban a contar todos estos procesos, cuáles eran las mejores opciones, tal vez te hacían rankings de universidades. Y justo como decía Fernando, también adjuntaban los links de diferentes organizaciones gubernamentales del mismo gobierno del país con toda la información detallada. Entonces tú podías ahí en sus blogs ver la información un poco más resumida y más fácil, y lo que podrías hacer era corroborar en esos links para poder ver que toda esa información sí era cierto, que lo que te estaban dando es una información real y no te estaban como que pintando pajaritos. Entonces es muy importante tomarte el tiempo para poder investigar bien y corroborar toda la información que te dan estos blogs y páginas. Igual todo está en internet, ¿no? Y es hasta el alcance de un solo clic, es solamente cuestión de tomarse el tiempo. Bueno, claro, exactamente lo que dijeron ellos, o bueno, acá en Perú es agarrar y entrar a la SUNEDU. Ahí ellos tienen como una página donde clarito dice como que qué grados y títulos extranjeros pueden ser reconocidos en Perú. Entonces entrar ahí y corroborar la información que ya se haya buscado en los blogs o en otras páginas. Podemos decir, y esto es para los tres, ¿no? Podemos decir que en un lugar hay más facilidad para llegar y poder desarrollarte, no profesionalmente, sino laboralmente, ¿no? Vamos a dejar la profesión aparte, que hablo de, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? No solo de Perú, que en Europa se puede decir que es más complicado poder llegar y buscar un trabajo que se adecue a tu formación en principio. ¿Eso lo podríamos decir? Hablas de llegar
del latinoamericano que llega a Europa. Sí, y como se turista y que pues quiere plantearse quedarse ahí. Bueno, todo depende, ¿no? Mucho para empezar, de la documentación. Si tienes la facilidad de tener un pasaporte europeo, todo se simplifica de manera se multiplica por 100. Si no, entonces tienes que empezar a pensar en visas de trabajo, visas de estancia, visas de estudios. Pero yo creo que se puede hacer, sí. No sé qué tan sencillo puede ser viceversa, pero yo creo que sí se puede hacer, pero requiere, igual no es tan sencillo, igual requiere un poco más de trabajo. Lo que hemos comentado algunas veces. ¿Notas que hay alguna preferencia por parte de los países europeos con algún país latinoamericano en especial? Por ejemplo, mejor con el argentino que con el peruano, mejor con el chileno que con el colombiano. ¿Se ve esa diferencia? Hay una cosa que siempre me ha sorprendido y es que la historia no da pie a muchas coincidencias ahora mismo en este momento europeo. Por ejemplo, pasa mucho, una cosa, siempre me he encontrado mucha gente chilena o de descendencia chilena en países igual que a los que se mudaron sus padres hace ya 40 años o así. Aquí en Europa, por ejemplo, en Suecia, conozco muchos estudiantes y gente de trabajo que son hijos de chilenos, por ejemplo, y ellos nunca han estado en Chile, o no se han en Chile, pero que han venido porque sus padres vinieron a raíz de, no sé, hace 40 años, 30 años que se tuvieron que salir de ahí. Lo mismo pasa, por ejemplo, me pasó y me pareció muy curioso en Hungría, cuando vivía en Hungría, conocí mucha gente de Cuba, porque, bueno, Hungría en su momento era parte de la Unión Soviética, que era era comunista, y tenían una buena relación con Cuba, que, claro, como bien sabemos, era un ejército de Israel comunista. Entonces, conocí muchísima gente que había emigrado aquí y que aún emigra, porque pueden llegar aquí a través de familia y amigos, y son cosas que se dan. Entonces, depende mucho de la historia también, depende mucho también pero no podría decir exactamente que en toda Europa se hace una preferencia a este tipo de trabajador de esta nacionalidad, porque en realidad hay mucha gente viene de muchas partes. En Perú, Estefanía, Nicole, ¿se puede dar se puede pensar así de lo que le estaba comentando a Fernando? Me parece que no, pero siento que esto es algo que siempre ha acompañado por lo menos al peruano o al latinoamericano en general, de que siempre hay cierta preferencia por el extranjero. Entonces siempre hay mayores facilidades, una mejor atención. Entonces, indiferentemente creo que de la nacionalidad, como que esa hospitalidad que se suele tener se puede exagerar un poquito en algunas circunstancias. ¿Tú crees que eso sea por algo en especial? Porque tenemos, como peruano hablo, que tenemos esa predisposición a lo extranjero, o porque queremos aprender de lo que ellos nos puedan enseñar, o porque queremos agradar. Te lo digo desde mi punto de vista, de que yo también he sido joven, he vivido en Perú muchos años, y eso es algo que siempre ocurría, ¿no? Quiero saber la opinión que tenéis vosotras. Claro, bueno, yo siento que, bueno, que es algo que arrastramos durante años y que tal vez antes era porque no teníamos tanta salida, entonces nuestra oportunidad para conocer algo diferente no era tanta como ahora. Entonces, eso diferente, eso nuevo y bueno, ese problema como, no sé, siento que ya es algo social que tenemos instaurado, que lo de afuera es mejor. Es muy difícil, es algo que tenemos muy arraigado.
Entonces cambiar ese chip es complicado. Ahora poco a poco vamos valorizando más lo nuestro, pero siempre eso diferente, lo llamativo, es algo que sigue, ¿no? Que es algo perpetuo y que todos tenemos. Tal vez estas nuevas generaciones también es porque, bueno, ahorita está YouTube, todas las redes sociales, estamos mucho más conectados, entonces ya lo podemos ver, es algo que tal vez lo vemos a través de la pantalla, lo conocemos y al tenerlo presente nos llama la atención. Hasta ahora estamos tan conectados que utilizamos modismos de otros países. Puedes haber niñitos chiquitos que siguen a youtubers españoles o de México que utilizan palabras que acá nunca hemos utilizado. Entonces, ahora como que estamos muchísimos más mezclados y también sigue viendo ese gusto por lo extranjero o por lo diferente. Y bueno, como para completar la idea, justo creo que el año pasado unos chicos se habían hecho un video diciendo como que deja de hablar como mexicano si eres peruana. Entonces creo que son dos posiciones súper divididas, ¿no? Hay personas que son muy nacionalistas y es como que ¿por qué utilizas jergas mexicanas si tú no eres mexicano? Y hay otros que es como que solo son como que palabras que se van adaptando a nuestro vocabulario, porque la mayoría de los youtubers son mexicanos, hay un montón, ahí es donde nació más que todo ese movimiento, al menos para el habla hispana. Entonces es muy normal ahora ver a niños utilizando ese tipo de palabras, y eso es y ese es el cambio que podemos ver ahora como que por el internet y la conectividad que tenemos. Entonces es como que más fácil tener ese contacto con personas extranjeras y ya no es tan wow. Ahora, en lo que es este tema de trabajo, algo que podía notar es en algunos trabajos, ponte que sean para restaurantes, fast foods, a veces como requisito ponían sí o sí ser peruano. Supongo que más que todo será por la facilidad de papeles para colocarlos en planillas. Al menos eso ocurrió cuando comenzaron a emigrar varios venezolanos. Cuando iba alguna persona extranjera, pues decían de que no, tienes que ser peruano. Pero supongo que es por la facilidad al momento de realizar los contratos. ¿Y eso se da en Europa, Fernando? ¿Eso, la preferencia de no, latino no, europeo sí? Antes de esto, me gustaría comentar algo que han comentado las chicas y me parece muy interesante, que es el tema de Internet y de cómo estamos tan conectados últimamente. Y lo cierto es que ahora mismo muchas empresas, y en general, ya no solo buscan un particular mercado de hacer un producto para Perú, un producto para Alemania, un producto para España. Los productos ahora son internacionales. El Internet, más que nada, incluso. O sea, entonces, por ejemplo, Netflix, que es una aplicación internacional, ya no lanza, o sea, lanza series de televisión en idioma original con subtítulos o doblado internacionalmente y se convierten en modas y tendencias que están por todo el mundo. Y en ese sentido, ayuda mucho también, y por eso es una razón muy importante que la gente busca la multiculturalidad en sus empresas, el entender otras culturas. Porque cuando vas a trabajar o vas a vender un producto o un servicio internacionalmente, tienes que entender lo que significa ser internacional y global. E Internet, como hemos hablado, que nosotros nos hemos movido, hace que todo se haga más internacional, más rápido. Lo tenemos, como dijo Stephanie, tenemos el mundo en nuestra pantalla. No hace falta que conozcamos a alguien que sea de un país para saber cómo es ese país. No, me pareció una observación muy interesante. Sí. Y sobre esa preferencia que comentaba Nicole, de que prefiero al peruano en vez del venezolano, aunque sea un trabajo pues de camarero o de dependiente, ¿se ve eso todavía en Europa? Bueno, sí, por supuesto. Lo principal es yo he trabajado de camarero y visitas de bar de un bar muchos años y siempre pasa mucho, pero no es como decía Nicole, es la facilidad de hacer contratos y la documentación, porque si contratas a nacional, la burocracia va más rápido. Y luego la seguridad del idioma, porque por mucho que a lo mejor tú hables inglés,
En Hungría, por ejemplo, preferían que la gente hablara húngaro. Porque, bueno, es el idioma. Aquí en Suecia igual. Se prefiere al trabajador que habla sueco cuando viene a hacer un servicio, como viene siendo en el restaurante, pero se puede encontrar trabajo con inglés. Yo he trabajado solo con inglés muchas veces, entonces, pero cierto es que la preferencia suele ser más que nada por facilidad. Es más fácil saber que la documentación y programación es más sencilla, y luego la facilidad también de saber de que la seguridad de que el idioma, aunque sea, está cubierto. Esa comunicación en la que se basa tanto este tipo de trabajos de servicios, se cubre con la comunicación. Por ejemplo, una cosa que pasa en España mucho, y creo que sí que en muchos notados, es que se prefiere al latinoamericano antes que, por ejemplo, puede ser a trabajadores de habla árabe o de habla de otros tipos que a lo mejor no hablan también español. ¿Por qué? Porque la facilidad, la seguridad de que el idioma y la comunicación está cubierto es más rápido de esa manera. Jesús, ¿tú tenías algo que comentar? Sí, yo quería preguntarle a Fernando el tema de la interculturalidad en Suecia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se da? Ya más o menos la vivimos aquí, la interculturalidad, digamos, en España, un poco, digamos, casi por obligación en España, por haber tantas culturas, tanta gente de diferentes países en las empresas y cada vez más, ¿no? En los colegios. Por ejemplo, en Suecia, por ejemplo, es un país que sabemos menos de lo que pasa, ¿no? Desde España sabemos menos, pero ¿cómo se vive allí el tema intercultural? ¿Cómo se da la acogida al extranjero, al inmigrante? Por noticias a veces se escucha que Suecia, por ejemplo, es un país que prácticamente hay muchísimos musulmanes, muchísimos árabes allí, incluso la preocupación de la gente autóctona con respecto a la cantidad prácticamente de población extranjera que hay. Incluso hay algunas autoridades ya elegidas democráticamente con cargos muy importantes y que no necesariamente son específicamente suecos, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive ese tema intercultural, ya no solamente ante la comunidad mayoritaria, digamos, ahí inmigrante, que es la musulmana, sino también el resto de Europa, los españoles y el resto de europeos o latinos que van allí a Suecia? Es una pregunta muy, muy interesante, la verdad. En Suecia, mi impresión siempre ha sido que la gente ha sido muy hospitalaria, se integra mucho, hay mucha multiculturalidad. Depende mucho, por supuesto, de dónde vas, porque Suecia es un país muy grande en cuanto a tamaño, pero muy pequeño en cuanto a población. Son apenas 10 millones de habitantes. No hay tanta gente en este país, está todo y mucha de la población vive en las ciudades grandes. Entonces, en realidad solo hay 3 ciudades que son de un tamaño grande, considerándolo, pero tampoco. Estocolmo es 1,5 millones de personas. No hablamos de una ciudad muy grande, no se considera una ciudad muy grande en otras zonas de Europa o del mundo. Por ejemplo, las otras 2 ciudades más grandes ya bajan al medio millón, ni siquiera bajan al medio millón. En estas 3 ciudades hay mucha multiculturalidad, se integra muchísimo a extranjeros de todas partes del mundo. Como bien decías, siempre hay una gran inmigración de países de habla árabe y musulmanes. Y en ese sentido, Suecia siempre ha sido muy brazos abiertos a todo el mundo, pero a la vez ellos intentan también que la gente aprenda de la cultura sueca. Yo cuando llegué aquí, lo primero que quería yo era aprender sueco. Y para estudiar sueco, cualquier inmigrante puede hacerlo, es gratuito, atiendes a las clases y simplemente pues vas a estudiar y practicas y aprendes el sueco. Hay clases para gente que es
yo como mi novia es sueca, entonces no me hacía falta, pero también puedes atender clases de cultura sueca gratuitamente, aprender de la cultura, qué se hace aquí, qué es el pasatiempo favorito, qué son los deportes, esas cosas. Entonces, intentan mucho siempre recibir a la gente, enseñarles, esto es lo que hacemos aquí, mira, esto es lo que pasa en Suecia, hay mucha tradición, mucha cultura, es muy importante, pero también son muy respetuosos de todo lo que viene siendo las demás culturas. Y algo que me pareció muy interesante es que ha habido mucha inmigración en Suecia desde hace muchísimos años. Es un país que está muy mezclado. Ya por mucho que siempre se diga que los típicos nórdicos son los blancos, rubios, de ojos azules, altos, ahora mismo hay muchísima mezcla en cuanto a eso. Y ya no tienes que parecer sueco de piel para el sueco. Siempre tienes que vestirte como un sueco. Y el vestirse como un sueco viene siendo vestirse de manera... El típico vestuario nórdico, que es así un poco, son grises y negros, todo muy casual y tal. Y la mayoría de la gente pensará que es sueco. Hay muchos suecos que son inmigrantes de segunda generación, que han nacido aquí, e incluso muchísimos de tercera generación. Entonces, la multiculturalidad está muy presente, por supuesto, en las ciudades grandes, que es donde donde la inmigración suele ir primero, pero también en las ciudades pequeñas empieza a haber mucha multiculturalidad. Y allí en Perú, digamos, ¿cómo ven los jóvenes actualmente el tema intercultural, el tema de la acogida de parte del Estado peruano como tal, ¿no? Porque aquí, digamos, ya lo mencionó en Suecia y en este caso, digamos, aquí en España hay toda una serie de políticas para el tema del acogimiento de los extranjeros, ¿no? Que vayan por diferentes motivos, ¿no? O sea, ¿cómo se da eso en Perú, Stephanie y Nicole? Bueno, con respecto a los jóvenes, creo que en general, y bueno, en realidad creo que es a nivel general, de que todos estamos muy abiertos a poder conocer diferentes culturas y poder saber más sobre ellas, porque es muchísimo más enriquecedor que tener una sola perspectiva. La mayoría de las personas que desean hacer una maestría o un posgrado o la misma universidad, que desean estudiar fuera, lo quieren hacer justamente por ese motivo, porque más que la malla curricular o la universidad, es lo que quieren es ese intercambio cultural y poder aprender de otras personas, de otras culturas y tener otra perspectiva, porque digamos que en Latinoamérica o en un país normalmente todos tenemos una visión muy parecida. Entonces, salir de esa burbuja es lo que te enriquece y lo que creo que la mayoría de los jóvenes está buscando al querer migrar a otros países. No sé si César está... Nicole, perdona. Sí. No, iba a contar algo que sí me he percatado. Al menos tengo un amigo que ahorita está estudiando en Cataluña y yo me he dado cuenta que al menos en mi universidad la cantidad de personas que venían de intercambios no eran tantas, o sea, eran como que contaditas. Y en cambio, él, al menos cuando me cuenta de ahorita que él está en la universidad, pues tiene amigos no solo españoles, sino tiene amigos que también son de Venezuela, de Colombia, de Chile. Entonces, o sea, no sé si es una tendencia como que allá es mucho más fácil poder hacer lo que son los intercambios, o acá piden tal vez como que más requisitos, porque son muy pocas las personas que al menos de Perú se van a hacer intercambios pues a otro país. Sí. No sé si César está por ahí, que quería hacer algún comentario. Creo que no. Creo que no, el perro se lo ha comido. Lo que pasa es que tiene problemas ahorita con su audio. Sí. No. Yo quería tocar un punto, aprovechando que César todavía no está. Si tuvieses la posibilidad de pedir algo para, por ejemplo, decir, oye, yo quiero, estando en Perú, quiero ver cómo puedo, qué necesito para lo que ha hecho Nicole un poco, ¿no? Que no sabe si los requisitos son más o menos iguales. Y tanto de Europa, si pudieses intercambiar
situaciones por un momento y por los conocimientos que tenéis de la gente que habéis conocido tanto en Perú como en Europa, ¿qué pediríais, no? Fernando, ¿tú qué pedirías poniéndote en el lugar de un latino que está en Perú, por ejemplo, ¿no? Para poder ir a Europa sabiendo lo que sabes sobre cómo se vive, qué te piden, qué se hace, ¿no? ¿Qué necesitarías? Que no hay, que necesitarías pedirlo. Que no existe ahora mismo, que no hay una... Bueno, primero sería mirar qué tipo de acuerdos hay, qué puedo hacer yo para ir y saber que hay una lista clara de cosas que me hagan falta. No entiendo bien la pregunta, en el sentido ¿qué es lo que falta o que... Sí, por ejemplo, viendo todos los problemas que has visto que tienen algunos latinoamericanos, que les falta algún requisito, o para alquilar una habitación o un piso, para conseguir un trabajo fácilmente, si tú fueses esa persona aquí en Perú, ¿qué pedirías para solucionar ese problema específico que se encuentra la gente cuando llega, ¿no? Oye, pues yo soy latino y cuando llego quiero tener más facilidad para encontrar un trabajo o para que me alquilen. ¿Con qué garantías puedo ir? ¿Quién me puede dar esa garantía? Cosas esas. Para mí sería un acuerdo entre gobiernos para mi titulación, mis estudios y todo lo que yo traigo ya de mi país de origen, que sea convalidado de manera sencilla, que no tenga que ir que no tenga que pasar sobre aros para poder encontrar trabajo o convalidar mi titulación. Simplemente una mejor comunicación entre países. Estefanía, ¿tú qué harían, Estefanía, Nicole, en ese caso, no? Si... Yo creo que más becas. O sea, tal vez el número de becas es muy limitado y son un montón de gente las que postula. Y otra cosa es que, al menos, como te digo, tengo un amigo que está viviendo allá y está en la etapa universitaria ya por acabar. Tienen muchas facilidades. Por ejemplo, él me comentó sobre un programa que me pareció súper interesante, que es Vivir y Convivir. ¿Y qué te permitía ese programa? Te permitía como que si tu universidad estaba muy lejos, te permitía vivir en la casa de un adulto mayor para que pues, durante el semestre vivir un semestre con la única condición de pasar como que 2 horas con ese adulto mayor, ¿no? Como que ayudarlo, cuidarlo como si fuera tu abuelito. Entonces es como que una forma y sin ningún costo. Entonces es una forma como que viable o que, bueno, estos programas te ayudan como facilidades para que puedas estudiar en un sitio o en una ciudad más lejos, sin ningún costo adicional. Entonces siento que al menos aquí falta ese tipo de cosas, ¿no? Que te ayuden al menos con lo que es la distancia, el hospedaje, que sí es caro. ¿Estefanía? Sí, yo creo que muy a la línea de lo que dice mi hermana, porque aquí está muy normalizado de que si te tomas 2 horas para ir a la universidad, es parte de iniciar tu vida universitaria. Mi universidad estaba a 2 horas de distancia por el tráfico, no por la distancia, y prácticamente vivía en la universidad y regresaba acá a mi casa a las 12 de la noche justamente por ese motivo. Ese tipo de programas o facilidades que tienen en Europa en general, aquí no hay, y creo que es algo que facilitaría mucho nuestra vida como estudiantes. De ahí todo el tema también de los pisos o de los departamentos y las becas, que son las facilidades, porque a veces hay muy buenas universidades, pero las mejores universidades son muy costosas. Bueno, ahorita el Perú está en todo ese proceso de mejorar la calidad universitaria, pero justamente por ese motivo fue que se abrieron muchas universidades que, si bien eran muy económicas, no te brindaban una educación de calidad. Entonces creo que ese tipo de becas y facilidades y impulsar estudiar en universidades que digamos que sí valen la pena, eso falta bastante. Jesús, tú si tienes algo... Sí, yo justo iba a comentar, ¿no? Aquí en Europa en general, estos programas de intercambio estudiantil, que son prácticamente el programa Erasmus, y hay otros programas más, ¿no? De acercamiento a los jóvenes,
Hay creo que como 10, 15 programas de este tipo de intercambio, no solamente el Erasmus, quizás es el más conocido para el tema de las universidades, pero luego hay una serie de programas aquí de intercambio de jóvenes incluso que no están en universidades, pero que están en una edad, digamos, de jóvenes de tipo de asociaciones, intercambiar ya sea actividades, deporte, y también este tipo de cosas, digamos, ayuda muchísimo a ese conocimiento del otro, ¿no? Y generar esta cultura que es un poco a lo que se apunta, ¿no? La cultura europea más allá que la cultura de cada uno de los países, ¿no? Entonces, eso es realmente interesante, importante, digamos, valorar en su real dimensión todos estos esfuerzos que se vienen haciendo desde Europa para integrar toda Europa prácticamente desde una sola cultura, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo creo que por mi parte más puntos no tengo. Sí, sí. Hemos estado, creo, justitos con el tiempo también, que ya... Así es. Finalmente, no sé si... ¿qué deseas agregar, Fernando, Sí. tú que estás ahí desde Suecia? Nada, bueno, pues muchas gracias por invitarme. Me gustaría pues animar a todo el mundo que está interesado en moverse, en salir o en probar culturas distintas que empiecen. Es sencillo si buscas el tiempo y no, se puede hacer, diría eso. Animar a todo el mundo que pueda, que quiera, que lo haga. Ok, muchísimas gracias. Stephanie, finalmente, ¿tú qué nos puedes comentar? De igual manera, muchas gracias por la invitación. Realmente espero que se pueda repetir para poder seguir intercambiando todos estos tipos de opiniones y experiencias, y también alentar a las personas a que estos intercambios culturales o poder aprender de otros países, de otras culturas, de otras personas, es muy enriquecedor. Y si bien a veces es un poco complicado, solamente es cuestión de investigar un poquito, ver las diferentes plataformas, que ahora el internet nos ayuda mucho, y tal vez si no podemos viajar a través de una pantalla, de una cámara, podemos hacer ese tipo de intercambios y aprender un montón. Ok, Nicole. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que sí, ha sido bastante enriquecedor, no solo para las personas que nos escuchan, sino para nosotros mismos. Y lo mismo que están comentando, ¿no? Ahora, lo bueno de lo que está pasando de la pandemia es que nos ha permitido también poder adaptarnos más rápido a lo que son los cursos virtuales. Entonces, no solo poder llevar cursos en universidades de nuestro país, sino también en universidades en otro continente. Entonces, sacarle provecho a eso. Y bueno, muchas gracias por invitarnos. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Realmente hace una visión interesante desde los millennials, como se les suele denominar, digamos, a los jóvenes actualmente, ¿no, Fernando? Sí, hombre, ten en cuenta que para terminar, como comentar que esta era la generación que no iba a tener ningún problema en su desarrollo personal, académico y laboral, pero se ha cruzado una pandemia justo a medias y pues como que ha puesto ahí un puente que hay que ver quién lo pasa y quién se queda. Entonces, esta generación que tenía todo a favor, pues se ha visto con algunos problemas, ¿no? Espero que todo el mundo lo pueda superar. Así es. Bueno, como siempre hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Gracias, Fernando, César. Y pues nada, nos vemos el próximo viernes, como siempre, a las 17 horas, aquí por Activa Radio. Y gracias también a todos nuestros colaboradores y especialmente a COSEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo viernes. Activa Radio R.